Buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre del Centro Internacional de Mediación, les doy la más cordial bienvenida esta tarde a los que nos acompañan para poder tener este aprendizaje, este encuentro de amigos, ¿verdad? Poder conocer un poquito de la mediación, más que una alternativa, es una oportunidad de vida que nos puede cambiar hasta nuestra forma de manejar nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, en todos los ámbitos generales como seres humanos, pues definitivamente tenemos conflictos. Sin embargo, pues la mediación es una alternativa y una gran oportunidad de crecimiento que ustedes pueden tener para poder solucionar cualquier tipo de conflicto. En esta tarde vamos a estar conversando sobre qué es la mediación. ¿Han oído ustedes el término? ¿Conocen ustedes un poco sobre el término de mediación? ¿Qué nos ofrece la mediación en un conflicto? ¿Qué ventajas puede tener? ¿Qué podemos sacar de beneficio ante este método alterno de resolución de conflictos? ¿Cuál es su proceso? ¿Cuáles son sus herramientas, verdad? Obviamente por razones de tiempo va a ser un breve pincelazo, pero sí les va a dar la oportunidad de poder conocer a ustedes todo lo que lleva esta información. Esta tarde pues nos acompaña la licenciada Mirna Cifuentes, quien es psicóloga, mediadora certificada y capacitadora, ¿verdad? Con una amplia experiencia en mediación, en conflicto agrario, social, familiar, civil, penal, laboral, mercantil y escolar. Es docente de temas relacionados a resolución de conflictos y mediación y tiene muchísimos años de experiencia. Realmente es nuestra fundadora en el centro, una de nuestras fundadoras en el centro, precisamente por esa experiencia que tiene. Bienvenida, Mirna, es todo tuyo el espacio. La dinámica de la tarde va a ser que al final también nos acompaña Silvia Solares, que es la que ha estado con ustedes, y al final vamos a dar un espacio para todas las consultas que ustedes quieran, que las pueden hacer por medio del chat. Y eso también nos ayuda a poderles responder cualquier consulta que ustedes puedan tener. Bienvenidos, Mirna, es todo tuyo el espacio. Feliz tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, escuchamos muy Buenas tardes. bien. Ok, gracias. Sí, te escuchamos, licenciada Mirna. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es la mediación. Para algunos, pues, conocen muy bien qué es mediación. Otros todavía nos confundimos con el tema y no lo tenemos tan claro. Pero mediación es un método alterno de resolución de conflictos. ¿Por qué decimos nosotros entonces que mediación es una alternativa para poder solucionar los conflictos? ¿Qué es la mediación? Antes de hablar de mediación tenemos que conocer el concepto. Es un procedimiento voluntario, pacífico, confidencial, por medio del cual un tercero llamado mediador es neutral e imparcial. Ayuda a las personas en la disputa a buscar una solución para su conflicto mediante el diálogo. Pero para hablar de mediación tenemos que hablar de 4 principios. La mediación está basada principalmente en la voluntariedad. ¿A qué me refiero con la voluntariedad? A que es un proceso completamente voluntario. No podemos obligar a nadie a estar ahí. No podemos obligar a las personas a permanecer dentro del proceso de mediación. La voluntariedad en la mediación inicia desde que las personas deciden llegar a mediación. Desde que las personas dicen, bueno, vamos a resolver mi conflicto en mediación, ellos saben que tienen la voluntariedad de dejarlo en cualquier momento. ¿Por qué es tan importante la voluntariedad en lo que es la mediación? Porque eso es una de las bases principales para que la gente pueda decidir en qué momento continúo, en qué momento me voy. Otro principio importante en lo que es la mediación es la neutralidad e imparcialidad.
¿La neutralidad qué es? Neutralidad es, como dijera un niño en un colegio, estar en medio de. Nosotros como mediadores vamos a estar en medio de un proceso de mediación, ayudándoles a las partes a resolver su problema, pero no somos parte de este conflicto. No tenemos sentimientos y emociones por ese conflicto. Nosotros solo estamos para ayudar a las partes a resolverlo. Y tenemos que ser imparciales. Siempre estar en un punto neutro, evitando pues irnos por una parte o por la otra parte. Algo importante también del concepto de mediación es el equilibrio de poder. ¿Por qué? Porque nosotros como mediadores no somos las personas que van a resolver el conflicto. Nosotros solo somos un apoyo que las personas van a tener para ayudar a encontrar las soluciones a cada una de las partes. Son las partes las que tienen el poder. Pero ¿qué hace el mediador? Mantiene ese equilibrio de poder de las dos personas. Y es un procedimiento confidencial. ¿Por qué confidencial? Porque solo al mediador y a las partes involucradas en el conflicto les interesa ese procedimiento. Por eso es que decimos que la mediación, más que una alternativa, es una oportunidad para resolver los conflictos. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué nos ofrece la mediación en un conflicto? Nos va a ofrecer igualdad. ¿Por qué igualdad? Porque vamos a tener dos personas que tienen la misma responsabilidad del conflicto. Tenemos a dos personas que tienen las mismas capacidades para resolver un conflicto. Y eso es algo que cuando somos mediadores lo debemos de saber. Saber que tenemos esa responsabilidad de tratar de igual manera a las dos partes. Decimos que la mediación nos ofrece la igualdad porque no vamos a tratar a ninguno bien, a ninguno mal. Los vamos a tratar igualmente a las dos personas de la misma forma. Nosotros aquí en mediación no tenemos una víctima y un victimario. Tenemos dos personas que tienen la capacidad para resolver su conflicto, la capacidad para encontrar las mejores soluciones. Y nosotros solo somos las personas que les vamos a ayudar. ¿Qué otra cosa nos ofrece la mediación? Nos ofrece escuchar. Eso les ofrece a las partes, ser escuchadas. Aquí en mediación y para los que son mediadores, saben que tenemos que escuchar al lobo y a la caperucita. Tenemos que escuchar a las dos personas. Cada una de las partes tiene su versión. Cada una de las partes tiene su percepción. Y dentro de la mediación, nosotros vamos a escuchar a ambas partes. Vamos a hacer que ambas partes puedan resolver bien el conflicto. Que ambas partes busquen ser escuchadas. Así como los mediadores los van a escuchar, una de las personas va a escuchar a la otra y la otra va a escuchar. ¿Esto a qué les va a ayudar a las personas? A sentirse valoradas y saber que ahí se les está abriendo una puerta. Vamos a ofrecer confianza. Es importante en la mediación mostrar la confianza. ¿Y cómo les vamos a demostrar nosotros confianza a las partes? Se las vamos a demostrar brindando un rapport adecuado, brindando un ambiente donde las dos personas se sientan libres de amenazas, se sientan tranquilas, que puedan ellos ahí sí que expresarse libremente sin temor a que nadie les cuestione, nadie los esté juzgando, porque nosotros como mediadores y en la mediación no se juzga. En la mediación se lleva un camino para encontrar una solución. La mediación también ofrece que las partes sean las que armen sus propios acuerdos. Son las partes las que van a ofrecer, van a dar, van a decidir cómo resolver esos acuerdos.
Algo importante que yo leía hoy temprano era que la mediación es un traje hecho a la medida de cada conflicto. ¿Por qué? Porque los acuerdos van a ser elaborados por las partes y van a tener las soluciones que de veras quieran las partes para terminar con su conflicto. Entonces, nos ofrece esos acuerdos que van a ser, ahí sí que elaborados por ellos mismos y por lo tanto los van a cumplir. Las partes cuando forman ellos sus propios acuerdos que están basados en sus necesidades e intereses, van a lograr resolver su conflicto, van a lograr encontrar la solución y no se va a venir abajo ese acuerdo porque fue lo que ellos dieron, lo que para ellos hace que se resuelva. Por eso les digo, la mediación es un traje hecho a la medida de cada conflicto. Entonces, eso nos ofrece la mediación para resolver nuestros conflictos. Encontrar nuestras propias soluciones, ahí sí que, y haciéndolos de la mejor manera posible. Aquí no vamos a encontrar un ganador y un perdedor. Aquí ambos van a ganar, ambos van a encontrar la solución. ¿Qué más nos ofrece la mediación? Nos ofrece explicación. ¿Qué pasa muchas veces? Las partes no es tanto un conflicto, sino es que yo quiero una explicación de la otra parte. Entonces, me va a explicar la otra persona por qué pasó el conflicto. Vamos a aclarar esas emociones, esos sentimientos, esas actitudes que se fueron formando y fueron acrecentando la mediación. La mediación nos va a dar la oportunidad de que cada una de las partes explique a la otra parte su punto de vista, su percepción y por qué se dieron tanto las emociones, las actitudes, el comportamiento que se pudo dar ahí. ¿Qué más nos ofrece la mediación? Nos ofrece ayuda. Ayuda a cada una de las partes a comprender su conflicto, a empoderarse, a saber que él puede resolver su conflicto, a buscar una colaboración y una cooperación ante las partes. La ayuda es muy importante entre las dos partes de la mediación, porque en ese momento transformamos el conflicto. Vamos a buscar, ahí sí que juntos resolver. Voy a tener la ayuda de mi otra parte para poder encontrar una solución a mis conflictos. Me ofrece empoderamiento a cada una de las partes y las personas que han pasado por un proceso de mediación. La mediación les está ofreciendo un empoderamiento a su persona. Voy a descubrir por medio de mediación cuáles son mis debilidades, pero también voy a descubrir por medio de mediación cómo fortalecer esas debilidades. Voy a adquirir conocimientos que necesitaba para resolver mi conflicto. Entonces eso me va a dar empoderamiento, va a hacer que mi autoestima mejore, que yo me sienta una persona capaz de poder resolver cualquier otra situación. Buscar mis propios recursos. Eso es algo importante también que nos ofrece la mediación. La mediación le ofrece a las partes encontrar sus propios recursos, no esperar que una tercera persona se los resuelva, sino que ellos mismos lo van a resolver. Ellos mismos van a encontrar las opciones para encontrar la solución. Vamos con esta búsqueda de nuestros recursos, vamos a cambiar pensamientos, vamos a responsabilizarnos de nuestro conflicto y nosotros vamos a buscar nuestras soluciones. Ya que hemos encontrado la igualdad, la escucha, la confianza, los acuerdos, la explicación, la ayuda, el empoderamiento y la búsqueda de nuestros propios recursos, vamos a saber entonces que vamos a tener un proceso colaborativo y cooperativo y colaborativo. Vamos a pasar de ser esas dos personas que estamos en conflicto
a ser socios en la colaboración y la cooperación para encontrar una solución. Aquí empezamos a transformar ese conflicto de algo negativo que hemos visto a algo positivo, a transformarlo en recursos, a transformarlo en soluciones y en oportunidades. Vamos a encontrar entonces un foco en el futuro. ¿A qué me refiero con un foco en el futuro? Vamos a cuidar esa relación que teníamos, porque ya no somos enemigos, ahora somos socios, somos colaboradores, y entonces vamos a pensar en muchas oportunidades para trabajar juntos, para mantener esa relación, para que esa relación no se rompa y se termine, principalmente cuando trabajamos con empresas familiares, cuando trabajamos en conflictos familiares. Eso nos va a ayudar a ir reforzando eso. El foco en el futuro. Es una resolución personalizada. Se soluciona el conflicto y se encuentran oportunidades. ¿Por qué resolución personalizada? Porque cada uno va a dar las opciones que mejor les satisfagan para terminar, para complementar su resolución. Vamos a cubrir las necesidades e intereses de doña Juana y vamos a solucionar también los intereses y necesidades de don Pablo. Todos vamos a trabajar juntos y esa resolución va a ser personalizada, va a ser nuestra. No va a haber otra resolución de la misma forma porque son las partes las que han acordado. Va a ser un proceso integral, porque ya cuando hemos hablado del conflicto y lo hemos solucionado, aquí vamos a solucionar el problema económico, el problema familiar, el problema de relación y todo el problema en sí. No porque esto no tenga que ver con mercantil, no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar el conflicto en sí, no importando a qué rama pertenezca. Valor jurídico. La mediación tiene un valor jurídico, porque si llegamos a un acuerdo se firma un acta en la cual ambas partes se comprometen y si hay algo que cumplir se manda a autentificar las firmas para que esto sea un documento legal, el cual pueda la persona iniciar un proceso en lo judicial. Pero esto pasa muy poco en mediación. ¿Por qué? Porque aquí ya dimos nuestra confianza, escuchamos a la otra parte, nos trataron de igual manera, nosotros mismos pusimos nuestros recursos, ambos estamos empoderados, nuestra ayuda fue mutua, hubo explicación y nuestro acuerdo es a la talla de nuestro conflicto y es un acuerdo que va a perdurar si nosotros lo hemos trabajado bien. Y aparte de todo, y lo más importante de esto es que nosotros somos los responsables de solucionar nuestros propios conflictos. No es el juez, no es el abogado, sino somos nosotros. El mediador aquí ayuda a responsabilizar a las partes para que ellos solucionen sus conflictos. Si nos hemos dado cuenta, el mediador aquí es una tercera persona que está dentro de la mediación, pero no es parte del conflicto. Es una tercera persona que va a ayudar a guiar un procedimiento para que las partes encuentren la mejor opción dentro de la mediación. Eso nos ofrece mediación, pero nos la ofrece ¿cómo? Nos la ofrece mediante un proceso. Y hay muchos que han pasado por el proceso de mediación y eso les hace tener un aprendizaje para los futuros conflictos que van. Porque acordémonos, conflictos vamos a tener todos los días, en cada momento de nuestra vida tenemos un conflicto. No lo podemos ahí sí que evitar, lo que tenemos es que trabajarlos. ¿Cuál es el proceso de mediación o qué es una mediación para todas aquellas personas que no han estado en ese proceso y solo han oído el término? Bueno, el proceso de mediación empieza ¿cuándo? Empieza cuando alguien tiene un conflicto, cuando alguien busca una manera alternativa para solucionar el conflicto.
Yo tengo un conflicto con mi hermano, pero yo no lo quiero llevar a un tribunal. Yo tengo un conflicto con mi hermano y es mi hermano y quiero solucionarlo de una forma adecuada. Entonces voy a buscar el centro de mediación que sea más cercano a mi persona, que esté más en mis posibilidades. ¿Ahí qué van a hacer? Las personas encargadas en el centro de mediación van a determinar si el caso es mediable o no. Van a escucharme a mí como una de las partes que estoy solicitando la mediación, si me pueden ayudar o no. Pero como es un problema que yo tuve con mi hermano y mi hermano pues es alguien a quien yo quiero y no lo quiero perjudicar en ninguna forma y quiero mejorar esa relación, entonces han determinado que sí, que la mediación es el mejor camino para mi problema con él. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a comunicarse con mi hermano, hablar con él para ver si a él le interesa el proceso de mediación, que yo quiero resolverlo juntamente con él. Y a cuando él ha dicho que sí, pues vamos a programar la hora y fecha para la mediación. En esa hora y fecha, pues nosotros nos presentamos, estamos los dos ahí y va a haber un tercero que yo no conozco, un tercero que está técnicamente capacitado para ayudarles a solucionar su conflicto, ese tercero que va a ser neutral e imparcial, que no me va a venir a juzgar a ninguno de los dos y lo vamos a tener ahí. ¿Qué va a hacer él? Bueno, primero nos va a explicar él cuál es el camino de la mediación, cuál es el proceso, qué es lo que vamos a hacer ahí. Nos va a explicar también las reglas, qué reglas tenemos nosotros dentro de la mediación, qué debo cumplir, cómo me debo comportar, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Luego de que el mediador me ha explicado todo eso, cada una de las partes le vamos a exponer nuestro punto de vista. Cuando la primera parte le expone su punto de vista, el mediador tiene que poner mucha atención. Él va a utilizar varias técnicas en ese momento, como lo es la escucha activa. Cuando hablo de escucha activa me refiero a que él nos va a poner toda la atención necesaria. Nos va a escuchar con respeto. Nos va a responsabilizar de lo que nosotros estamos diciendo por medio de parafraseos algunas veces. Vamos a escucharlo, él nos va a escuchar con sus oídos, sus ojos y su corazón. ¿A qué me refiero con eso? Con sus oídos porque va a escuchar lo que nosotros le decimos. Con sus ojos porque va a observar todos nuestros gestos, todo nuestro lenguaje no verbal. Y su corazón porque va a ser empático conmigo y con mi hermano. Va a ser empático con los dos. Y nos va a hacer algunas preguntas para verificar lo que nosotros le estamos diciendo. Con eso él nos va a volver responsables de lo que estamos diciendo. Entonces el mediador va a escuchar a las dos partes. Nos va a escuchar, él va a identificar nuestros principales conflictos, nos va a preguntar y nos va a reformular. Él va a decidir cómo lleva el proceso, si lo lleva en sesiones conjuntas o en sesiones privadas. ¿Y qué hacemos las partes con lo que él nos ha escuchado? Nosotros vamos a analizarnos, vamos a reflexionar qué cosa buena hice, qué cosa mala hice. Vamos a identificar nuestras fortalezas, pero también vamos a identificar nuestras debilidades. Puede ser que en algún momento nosotros necesitemos buscar una asesoría. Cuando hablo de asesoría, estoy diciendo, puede ser que necesitamos un abogado, puede ser que necesitemos un ingeniero, dependiendo de nuestro conflicto. Luego de eso, el mediador va a seguir escuchándonos, va a seguir preguntándonos, va a seguir identificando. El mediador va a redefinir el conflicto para que empecemos nosotros a generar opciones. En este momento son las partes por medio de preguntas, por medio de reflexiones, los que vienen y están dando la información, son los que vienen y generan esas opciones.
Ok, ya que nos han generado esas opciones, ya que hemos dado muchas opciones, conjuntamente con el mediador, vamos a evaluar cuáles opciones se pueden cumplir, cuáles opciones no se pueden cumplir. Al finalizar, para finalizar este conflicto. Entonces el procedimiento lleva varios pasos, pero este es básicamente el proceso. ¿Qué hace el mediador? Nos acompaña en un largo procedimiento para que nosotros podamos pensar, podemos analizar, reflexionar, cambiar de opciones, ver otro panorama. Nos cambia de perspectiva, nos hace ver que veamos las dos caras de la moneda para que podamos ver los intereses y necesidades de la otra persona y los intereses y necesidades nuestros los mire la otra persona. ¿Para qué queremos esto? Para que armemos unos acuerdos cumpliendo y acordando y terminando el conflicto. Pero ¿cómo lo hace la mediación? ¿Qué es lo que hace el mediador? El mediador va a tener varias herramientas. Nosotros contamos con 3 paquetes de herramientas. Contamos con las comunicacionales. Esas herramientas nos sirven a nosotros los mediadores para ayudarles a construir ese puente de comunicación que se rompió y volverlo a hacer fuerte, de piedra, que sea uno como de los esclavos, que no hay modo que se caiga, que sea un puente bien seguro de comunicación para poder mejorar la comunicación. En ese están varias herramientas y técnicas, como lo es la escucha activa. La escucha activa es algo indispensable y es más que una técnica, una habilidad que debemos de adquirir los mediadores. Cómo poder preguntar amablemente, formulando preguntas neutrales, formulando preguntas que ayuden a sacar la información. Todo mediador debe de tener en cuenta que cuando empieza a preguntar, él debe saber por qué pregunto y qué quiero saber para preguntar. Eso me va a ayudar mucho. El parafraseo. ¿Qué beneficios tiene el parafraseo? Yo leí hace unos días en un blog muy interesante que el parafraseo es para los mediadores como las flechas que tiramos a un arco. El arco son todas esas palabras ofensivas, es toda esa carga emocional negativa, son todos esos sentimientos dolorosos a las cuales nosotros le tiramos la flecha y los destruimos para que las personas puedan encontrar exactamente solo la información objetiva que nos va a ayudar a terminar con el conflicto. Las preguntas tenemos determinados niveles de preguntas, como las abiertas, las cerradas, las reflexivas, las circulares, que nos hacen poner a las personas en el lugar de otro, que nos hacen hacer que las personas reflexionen y miren otra expectativa. Algo importante también aquí en las comunicacionales como técnicas es el agente de la realidad. Y hace unos días yo leía un ensayo que se les puso a uno de los alumnos donde él comparaba el agente de la realidad con un balde de agua fría que le echamos a las personas. Y sí, es cierto. Porque nosotros como mediadores a veces los tenemos que bajar desde ese su arbolito que están donde solo quieren la fantasía y no ponen los pies en la tierra para encontrar las verdaderas soluciones. Entonces el mediador en algunos momentos tiene que venir y echarles ese balde de agua fría para que la gente ahí sí que analice, reflexione y pueda decidir para llegar a un acuerdo que sea sustentable y que le ayude a mejorar. En las técnicas, en las herramientas comunicacionales también tenemos la empatía. No podemos tener un mediador sin empatía. No podría llegar a ningún acuerdo. No podría llegar a solucionar los puntos, ya que
la empatía es importante, pero también la empatía tiene sus límites. La empatía es ponerse en el lugar del otro, exactamente, pero no quiere decir que aceptemos lo que el otro está diciendo. Podemos comprender emocionalmente cómo se siente, pero no compartir ese sentimiento. No lo podemos hacer porque ese conflicto no es nuestro. Yo había leído hace ratos un concepto de empatía que me gustó mucho, que es sumergirnos en el mar del otro, pero sin ahogarnos. Y eso es importante para los mediadores, porque a los mediadores nos tiran mucha carga emocional. Y si nosotros agarramos esa carga emocional y la metemos en nuestra mochila con nuestra propia carga emocional, vamos a ir a parar todos a un lugar de salud mental, y eso no lo quiere. Recordemos, como mediadores, nosotros solo somos la persona que les ayuda a resolver su conflicto, mas no estamos dentro de él. Tenemos que aprender a manejar el lenguaje de las personas, porque muchas veces si no los comprendemos, si no los entendemos, no vamos a poder armar ese puente de comunicación. Entender su experiencia de lo que está pasando, pero no quiere decir que nos vamos a ahogar. Si alguien viene y me está contando lo malo que le fue, no voy a ponerme yo a llorar a la par de él, porque entonces no le ayudo. Lo termino de hundir en su problema. Tenemos algunas herramientas conceptuales. ¿A qué me refiero yo con conceptuales? Me refiero a todos esos pequeños conceptos que vamos a ir utilizando. Por ejemplo, entre las conceptuales tenemos el discurso. ¿Y ese para qué nos sirve? Para dar información a las partes de qué vamos a hacer dentro de la mediación, qué reglas vamos a tener, cómo nos vamos a comportar dentro del proceso de la mediación. Vamos a escuchar entre las conceptuales el relato. El relato es lo que las partes nos vienen a decir, pero acuérdense que los mediadores no agarran el relato y con eso arman sus acuerdos. El relato es lo que la persona está diciendo, pero atrás de ese relato hay mucha información que nosotros debemos ir sacando una por una para ir ampliando nuestro foco de conflicto y poder ayudarles a resolver el conflicto. Nuestras necesidades e intereses. Cada persona tiene sus propias necesidades, que son las que necesitamos detectar para buscar el interés y con eso soldar el problema. Cada mediador, cuando estamos trabajando, nosotros tenemos que poner toda nuestra escucha activa, pero nosotros vamos tomando notas, nosotros vamos observando el comportamiento de las personas y vamos haciéndonos algunas hipótesis que nos van a servir para ir viendo por dónde va el camino y cómo las personas les van ayudando. Pero lo importante aquí es que son las partes las que nos van a ir indicando. Nosotros solo vamos a ir preguntando, vamos a ir pescando poco a poco todos los puntos e ir uniéndolos para resolver el conflicto. Tenemos entonces dentro de las herramientas procedimentales lo que son los tipos de sesiones que tenemos. Algunas veces, dependiendo del tipo de mediación que nosotros vamos a llevar o de la línea de mediación que llevamos, más bien dicho, algunas veces empiezan con sesiones conjuntas, otras con sesiones privadas. Pero cuando hablamos de sesiones conjuntas, son sesiones donde están todas las partes. Aquí lo que hacemos es sacar toda la información que se necesite. Sin embargo, hay veces que necesitamos las sesiones privadas. Eso quiere decir un momento con cada persona. Pero estas las hacemos individuales. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos trabajar más duramente el problema, porque ahí necesitamos ir sacando más información o lo que las personas no han dicho en la mesa conjunta, ahí las podemos sacar. Y
algunas veces no en una sola sesión de mediación se termina la mediación. Algunas veces necesitamos 2, 3 sesiones para ir terminando. Entonces a esas les llamamos de seguimiento y vamos a ir armando la mediación según la necesidad de las partes. Juntando todo lo que dijimos, ¿qué nos ofrece la mediación? Nos está ofreciendo como primer punto responsabilizarnos por nuestros propios conflictos y resolverlos nosotros mismos. Nos está ofreciendo un camino para resolver el conflicto de la forma más tranquila y pacífica en un ambiente agradable. Y nos está ofreciendo tener nosotros el control de nuestros acuerdos. Mediación, ¿en qué área se puede trabajar? En todas las áreas, media vez no haya un delito. Podemos trabajar la mediación y resolver un conflicto. Hay conflictos que vienen de años y en mediación se resuelven en 2 o 3 sesiones. Hay conflictos que están iniciando que vale la pena que empecemos a hacer la mediación. El costo es mucho más económico y esto nos ayuda mucho a nosotros para poder tener un aprendizaje. Cualquier persona que haya estado en un proceso de mediación les puede decir a ustedes que salió de esa mediación con un aprendizaje, aunque no se haya terminado de resolver el conflicto, porque nos ayuda también la mediación a separar el conflicto de la persona, en transformar el conflicto negativo en una oportunidad. Eso es lo que nos está ofreciendo en estos tiempos la mediación. Y ahorita en los tiempos en que estamos, que no podemos salir de casa, pues tenemos la opción de la mediación online. Eso es algo muy beneficioso que nos va a ayudar a resolver los conflictos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por su excelente disertación, licenciada. Muy buenas tardes a todos. Si tienen consultas, por favor las pueden escribir en el chat. Yo las voy a ir leyendo para que la licenciada pueda resolverles la consulta. Tenemos Freddy Recinos. ¿Las concepciones privadas se realizan en el día de la mediación o se pueden realizar antes? Las sesiones privadas. Va a depender de la línea de mediación que se trabaje. En el caso del Centro Internacional de Mediación, nosotros trabajamos de una forma transformativa, transformando el conflicto, y lo hacemos. Primero la persona se presenta al centro, solicita la mediación y la encargada del centro en este sentido localiza a la otra parte para explicarle el proceso. Cuando las dos partes han aceptado la mediación, entonces ya se solicita una reunión con las dos partes y empezamos el procedimiento. Gracias, licenciada. Tenemos otra consulta de Brenda García. Dice, ¿qué pasa alguna de las partes no cumplen con las reglas que establece el mediador antes de iniciar la sesión? Por eso es tan importante que al inicio nosotros demos las reglas, porque entonces muy asertivamente y muy tranquilamente les decimos, ¿se acuerdan que pactamos reglas? Entonces, por favor, vamos a cumplirlas. O sea, les hacemos un llamado de atención de la forma más asertiva posible. Gracias, licenciada. Tenemos una consulta de Roberto Segura. Dice, si alguna de las partes al momento de saber las reglas de la mediación desiste de participar, ¿qué se hace? Recordémonos que el procedimiento es completamente voluntario. Eso quiere decir que no podemos obligar a nadie a estar ahí, pero sí podemos recordarle y explicarle nuevamente cuál es el procedimiento para que él, ahí sí como dijéramos, sensibilizarlo para que él se quede con nosotros, más no obligarlo. Gracias. Brenda García vuelve a consultar. ¿Y qué reglas son las que establece el mediador?
Principalmente serían de comportarnos adecuadamente, no palabras oesas, el respeto mutuo, no utilización de celular, darnos el tiempo, respetar el tiempo de la otra persona. Gracias. Dora Beatriz dice, si en una mediación no existiera respeto, ¿qué se realiza? Se le vuelve a aclarar las reglas y entonces, bueno, si no cumplimos con las reglas, pues damos por terminada la mediación. Si alguien no quiere cumplir las reglas, es que no quiere estar dentro de la mediación. Si no quiere estar dentro de la mediación, no lo podemos obligar. Tenemos otra consulta. Al momento de haber acordado la base de la resolución de conflicto, se facciona acta. En esta acta firman las partes y el mediador. Exactamente. Si se llega a un acuerdo, sí. Tenemos una consulta de Carlos Q. Dice, ¿cuál es su opinión si una de las partes se altera o su acción se vuelve violenta? En mi experiencia, he suspendido la sesión. Correctamente, nos podemos ir a una sesión privada y preguntarle en sesión privada, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se enfadó tanto? Mire, esta actitud hizo que usted se pusiera enojado. Cuénteme por qué. Rudy Arévalo, ¿la mediación se realiza en un tiempo estimado? No tiene un tiempo estimado, pero no es posible seguir más de 2 horas y media con las personas. Llegarían a acuerdo por cansancio y no porque lo quieran hacer. Lo más aconsejable es cuando son temas muy largos, ir cerrando sesiones y volviendo a programar otras sesiones que no sean más allá de 2 horas y media. Gracias. Paola Godoy pregunta, ¿qué pasa si existe de una escritura pública que alguno no haya cumplido una cláusula? ¿Debe levantarse acta y sustituye el título? ¿Cómo? Si me las podrías repetir, Con Silvita. mucho gusto. Dice, ¿qué pasa si existe de una escritura pública que alguno no haya cumplido una cláusula? ¿Debe levantarse acta y sustituye el título? Si ellos llegan a un acuerdo, sí, se levanta el acta. Si ellos llegaran ya a un acuerdo específico, pero dentro del acta tiene que ir específico qué número de expediente era, todo, para que a la hora de la hora, eso es lo que tenga que revalidarse y volver a firmar. Gracias, licenciada. Dice, ¿todos los conflictos sin importar su magnitud se pueden mediar? Si las partes tienen la voluntad de querer resolver el conflicto, sí. Media vez no haya delito. Gracias. Brenda García pregunta, ¿el objeto de la mediación es no llegar a litis? El objeto de la mediación es resolver el conflicto antes de cualquier otra instancia, aunque se pueden resolver ya si están dentro de instancia, se pueden resolver. Pero sí, el objetivo principal de la mediación es devolverle a las partes su responsabilidad para que ellas mismas resuelvan sus conflictos. Acuérdense que cuando pequeños, pues mamá nos resolvía, ¿va? Cuando llegamos a la escuela, pues el profe. Cuando llegamos a trabajar, pues el jefe. Y entonces no nos han enseñado una cultura y eso es lo que quiere la mediación, que nosotros aprendamos a resolver nuestros propios conflictos. Y es mucho más efectiva y con menos daño emocional una mediación que cualquier litigio. Gracias, licenciada. Tenemos acá Juan Carlos Portillo, dice, como experiencia propia y comentario, hay casos en los que a mí me ha tocado estar en mediaciones porque mis clientes como abogado me lo requieren para ir a los centros de mediación. Y los mediadores no les es grato que un abogado acompañe a su cliente, pero por principio constitucional los clientes tienen derecho de que los asesore uno como abogado. Sí, o sea,
Perdone, No, licenciada, perdone. Dice, ajá. no sé por qué los mediadores carecen de profesionalismo y no muy les gusta que uno acompañe a su cliente. Eso sí depende ahí sí que del mediador, dijéramos. En mi caso, es más conveniente que esté un abogado, porque el abogado va a dejar ahí sí que claras las normas y nos va a ayudar con el acuerdo. Lo único es ser amables con ellos y determinar que ellos están ahí para asesorar y nos van a ayudar mucho. Uno exprime al abogado y el abogado nos da mucha información que nosotros como mediadores no podemos dar. Por ejemplo, nosotros no les podemos dar a ellos una asesoría, pero su parte sí ellos sí se la pueden dar a la parte. Entonces sí es útil el abogado dentro de la mediación y lamento mucho que tenga esa experiencia. Gracias, licenciada. Lester Figueroa dice, en su experiencia, cuando hay dos comunidades, ¿cuántas personas deberían asistir a la mediación para poder manejar adecuadamente la mediación y que no se nos salga de control? Yo pediría lo máximo unos 10 de cada lado, dijéramos, y teniendo una comediación, no mediando solo un mediador, sino teniendo comediadores. Es más fácil trabajar así y que las partes que estén dentro de ellas sí tengan voz y voto. Gracias, licenciada. Dice, ¿cuáles son las características de un buen mediador? Primero que quiera ayudar a las personas, porque la profesión de mediador no nos va a sacar de pobres, pero sí nos va a dejar muchas satisfacciones emocionales cuando se resuelven los conflictos. Que sea empático, que traiga esa empatía a flor de piel, que sea una persona honrada, que pueda, ahí sí como dijéramos, que la escucha activa ya sea para él una habilidad y no una técnica, que tenga ahí sí que dones de liderazgo, pero no de ser protagonista, porque nosotros no somos protagonistas, no somos actores secundarios. Los protagonistas son las partes. Gracias, licenciada. Juan Carlos Portillo dice, en mi función como abogado, lo que comparto que antes de iniciar acciones judiciales debe agotarse en primer lugar la mediación, ya que irse a un juicio es bastante desgastante. Luego dice Brenda García, ¿y qué pasa si en una relación hay violencia física y una de las partes, es decir, el agresor solicita la mediación? ¿Qué hace el mediador? ¿Los atiende? Teniendo conocimiento que ya hay un delito. Acordémonos que si hay un delito no podemos mediar el caso. 1. 2 si es el agresor el que solicita y dentro de la mediación sale que hay una agresión, se puede dar por terminada la mediación. Y máximamente si es de hombre a mujer. No podemos mediar daños físicos. Gracias, licenciada. Tenemos un comentario de Marcos Jacinto. Dice, excelente ponencia. Mil gracias por compartir sus grandes conocimientos. Gracias. Brenda García, súper, muchas gracias. Excelente ponencia, licenciada. Roberto Segura, ¿cómo reconocer si alguno de los participantes está mintiendo? Mire, eso nos los va a dar la práctica. Ya cuando hemos llevado como la 50 mediación, vamos a empezar a adquirir esa habilidad, ese tercer ojo que tenemos los mediadores para ver, no, este solo quiere estarnos retardando aquí. Esa es la práctica la que nos va a dar la habilidad. Muchas gracias.